Continuamos. Ahora el siguiente espacio está a cargo de Camilo Gutiérrez, quien es jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica y conversará con nosotros acerca de ciberseguridad en las fintech. Antes de darle la palabra a Camilo, quiero comentarles que él se desempeña como Head of Awareness and Research en ESET Latinoamérica, compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de productos de protección, antivirus y seguridad informática. Camilo, bienvenido a Sin Ideas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Todo muy bien por acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, para hablar más de este tema que creo que es bastante interesante y complementa bastante bien ya todas las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Así que, bueno, a ver, todo lo que ya se ha hablado durante este evento alrededor de lo que son las fintech o todas estas tecnologías financieras, pues obviamente nos da una idea de que es un término, es algo que no se puede evitar. Y que sin lugar a dudas es un sector que va a seguir cobrando impulso en todo el mundo en el último tiempo. Y es por eso que para muchas empresas invertir en este tipo de tecnología se vuelve algo muy atractivo, ya que pues obviamente ofrecen una gama muy amplia de beneficios, incluyendo, entre otras cosas, un menor costo de operaciones, facilidad del uso, menores barreras de entrada y demás al uso de este tipo de tecnologías. Y precisamente dada toda esta situación y todo ese contexto, este crecimiento alrededor de estas tecnologías, desde SET nos dimos a la tarea de, bueno, tratar de entender un poco cómo es que las empresas están utilizando, se están acercando a este tipo de tecnologías. Entonces, hicimos una encuesta a más de 1.200 gerentes senior alrededor de todo el mundo y surgió algo bastante interesante y es que más de 2/3 del total de personas encuestadas o de estos líderes de negocios esperan que la inversión de sus compañías alrededor de temas relacionados con fintech crezca en los próximos 2 años. Es decir, vemos que hay realmente un impulso bastante fuerte del lado de las empresas para meterse en estos temas. Pero también como parte de esta encuesta, aunque la extendimos un poco más, llegando a más de 10.000 consumidores en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón, México, Brasil, y encontramos que solamente el 29% de los consumidores que habíamos encuestado en todo el mundo dijo sentirse muy seguros cuando utilizan este tipo de tecnologías. Entonces, cierto, hay como dos situaciones ahí paralelas bastante interesantes. Por un lado, las empresas cada vez más se quieren meter en todo este mundo de fintech, pero por ahí quizás para muchos usuarios hay algunas dudas todavía al respecto, bueno, cómo funcionan, cómo se usan y demás. Entonces, digamos que teniendo todo este panorama y entendiendo, ¿cierto?, el gran impulso que tienen todas estas tecnologías, yo creo que el mejor ejemplo es todo lo que estuvimos viendo ya, quisimos entrar un poco más y preguntarle a esas empresas y entender cuál es la idea, ¿cierto?, que tienen ellos al respecto del uso de estas tecnologías, ¿cierto? Entonces, poder dar un vistazo de cuáles son esos diversos o esas diversas tecnologías que de alguna forma empiezan a cambiar la forma en la que operan las diferentes empresas para saber, bueno, obviamente cómo las están utilizando. Y nos encontramos con que hay por lo menos 5 tecnologías alrededor de todo esto, de todo este mundo fintech, que son las más utilizadas. Por una parte, encontramos todo lo que tiene que ver con los procesadores de pagos en línea. Dentro de toda esta investigación, este relevamiento de información que estuvimos haciendo, encontramos que alrededor del 56% de las empresas que estuvimos encuestando tienen por lo menos la intención o ya utilizan algún tipo de procesador de pago en línea. ¿Por qué? Porque este tipo de procesadores lo que permiten a las empresas es gestionar el proceso de transacción de tarjetas de crédito o débito, comunicando esos datos de las tarjetas de los clientes a los bancos en las empresas, es decir, facilitan, ¿cierto?, toda esta operación. También otro tema importante y que las empresas obviamente lo están utilizando, esto es lo que tiene que ver con los pagos transfronterizos. ¿Por qué? Porque esta tecnología realmente se ha vuelto muy importante para el comercio electrónico a nivel global. Es cada vez más común que el destinatario y el beneficiario de una transacción tengan bases en países separados, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante que las empresas puedan transferir fácilmente su dinero de un lado a otro. De hecho, ya hay plataformas que están operativas precisamente que basadas en esta base de la tecnología blockchain, como nos comentaban en la charla anterior, que hacen muchísimo más fácil y sobre todo más barato, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, poder vender sus productos en cualquier parte del mundo y obviamente eso reduce un montón de costos. Además,
esta tecnología o estas posibilidades también abre la puerta a la utilización cada vez más de los contratos inteligentes o estos smart contracts que empiezan digamos, a facilitar un montón de cuestiones también de poder hacer seguimiento de los pedidos, entender cuál es la ubicación de esos pedidos, las opciones logísticas. Entonces, obviamente que eso favorece un montón y las empresas ya lo están utilizando para eso. En tercer lugar, el tema de la financiación de facturas online. Casi la mitad de las empresas a las cuales encuestamos en este estudio o en este relevamiento que hicimos están utilizando este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque esto les está simplificando de manera bastante importante todo el proceso de facturación, permitiendo incluso a las empresas monitorear cómo es ese flujo de efectivo que tienen de una manera más eficaz. Es más, en Finlandia ya hay plataformas que empiezan a darle como un vuelco a este modelo tradicional de facturación o de financiación, mejor, de facturas en líneas que utilizan una plataforma automatizada, ¿cierto? Tienen una serie de algoritmos y demás, donde las empresas pueden anunciar precios de descuentos por sus facturas que están pendientes y los inversores pueden empujar en tiempo real, ¿cierto? Entonces vemos cómo eso también obviamente les empieza a dar otras posibilidades a las empresas. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de seguros, ¿cierto? Es un sector muy rápido que viene con una expansión bastante rápida, bastante acelerada. ¿Por qué? Porque sencillamente hay muchísimos tipos de datos que como usuarios estamos generando, que con los dispositivos inteligentes que están cada vez más disponibles por allá, ahora en una charla antes veíamos ¿cierto? Todo lo que se podía hacer con ese tipo de dispositivos y demás. Y bueno, todo esto de la tecnología de seguros, pues obviamente permite a las empresas, a estas empresas que están dedicadas a todo el tema de aseguramiento, a crear pólizas muchísimo más personalizadas. Obviamente que esto plantea una serie de retos muy, muy importantes en lo que tiene que ver con los temas de privacidad y demás, y ahí hay un campo bastante importante e interesante para que las empresas empiecen a revisar. Y por último, todo lo que tiene que ver también, ¿cierto? Con la tecnología regulatoria, esto que se llama, lo que se ha denominado como RegTech, que precisamente apunta a poder garantizar o a poder dar opciones para resolver esos desafíos regulatorios de muchas empresas a través de la automatización de todas estas actividades, ¿ok? Entonces, también, ¿cierto? Esto plantea, digamos, como ese escenario bastante interesante para las empresas. Entonces, digamos que solamente entendiendo esta pequeña parte o este pequeño escenario, pues nos da una idea de cómo las empresas realmente están adoptando y están entendiendo la forma de utilizar estas tecnologías. Pero ¿qué pasa? Que como con cualquier tecnología novedosa, que tiene una adopción bastante rápida, trae riesgos para los negocios, que es importante empezar a contemplar. Entonces, es muy interesante, ¿cierto? Entender, saber hacia dónde van todas las posibilidades que hay, pero también no se puede perder de vista que los ciberataques y las brechas de seguridad alrededor de estas tecnologías se están volviendo cada vez más frecuentes y los ataques se están volviendo más sofisticados cada año que pasa. ¿Qué pasa? Que obviamente esto conlleva una amenaza para todo este tema o para toda esta industria, pero digamos que también hay alternativas de seguridad, alternativas de protección que debemos empezar a considerar. Y digamos que una muestra de cómo es que funciona todo este mundo del cibercrimen alrededor de estas amenazas es una investigación precisamente que hicimos desde el laboratorio de SET, que la publicamos recientemente, hace menos de un año, a mitades del año pasado del 2020, alrededor de lo que se denominó como Evilnum, o lo que se denomina como Evilnum, un grupo de cibercriminales que está centrado exclusivamente en tratar de afectar a compañías de tecnología financiera. Si bien no es un código malicioso, no son amenazas nuevas, porque ya digamos que ya se habían visto por allá en 2018, es muy poco lo que se ha publicado sobre el grupo que está detrás de este malware y de cómo funciona. Entonces, por eso es que nosotros publicamos esta información. Y lo que hicimos fue empezar a monitorear qué pasaba, cómo funcionaba y demás, dónde estaba centrado, y a partir de datos que fueron aportados por la telemetría de SET, nos encontramos que los objetivos de este grupo están principalmente en países como países de la Unión Europea o el Reino Unido, y principalmente en compañías que ofrecen plataformas y herramientas para realizar acciones de trading en línea, ¿ok? Y también en algunos otros países como Australia y Canadá. ¿Qué pasa? Que, pues, obviamente, muchas empresas de estas tienen estas diferentes sucursales en diferentes países. ¿Cuál era o cuál es el objetivo principal de este grupo? Apuntar a tratar de espiar a sus objetivos y, sobre todo, obtener información financiera tanto de las empresas a las que apunta como la de sus clientes, ¿ok?
ejemplos de información que buscan, información de hojas de cálculo de Excel, ¿cierto? Documentos con listas de clientes, presentaciones internas, licencias de software, credenciales de correo electrónico, información de tarjeta de crédito, es decir, un montón de información. Y quizás una de las cosas más importantes acá es que estos objetivos que tiene este tipo de grupos son alcanzados mediante una estrategia que va apuntada con campañas de correo electrónico, de phishing, muy dirigidas, ¿cierto? Lo que se conoce como spear phishing, que tienen, pues obviamente, algún tipo de archivo zipiado que está por ahí alojado en algún servicio tipo Google Drive y que a partir de que el usuario cae en ese engaño, descarga la amenaza y la ejecuta, pues obviamente ve cómo los cibercriminales pueden llegar a comprometer esa información. Ahí les dejo un código QR donde pueden acceder a la descripción completa de cómo funciona este grupo para que se hagan una idea, pues obviamente muchísimo más completa alrededor de eso. Entonces, ¿cierto? Estamos como en esa situación en la cual, bueno, tenemos una tecnología y una serie de tecnologías muy interesantes que nos proveen una gran capacidad de realizar acciones, de simplificar procesos, de abaratar costos, pero por el otro lado también tenemos un montón de grupos cibercriminales que pusieron su ojo en este tipo de tecnologías y que las están aprovechando, que están aprovechando muchas de las vulnerabilidades que hay ahí para obtener algún tipo de ganancia económica a costa de la información y de los usuarios o de estas empresas. Entonces, digamos que ese movimiento, ¿cierto? Esos servicios financieros a toda esta virtualidad, ¿cierto? O a este entorno, implica obviamente que digamos, el dinero que está en juego en todas estas transacciones aumente, ¿cierto? Entonces eso es precisamente lo que hace que se vuelva muy atractivo para los cibercriminales. Y por lo tanto, cualquier pérdida de información, cualquier infracción que ocurra alrededor de eso, pues obviamente puede ser muchísimo más costoso para las empresas. Así que teniendo en cuenta, digamos, todo este panorama, que la idea no es generar miedo ni mucho menos, sino parar por un momento y decir, ok, listo, esto está buenísimo, pero, momento, hay que pensar también en temas de ciberseguridad, o sea, hay que tener en cuenta estos temas, no podemos mandarnos simplemente a decir, ah, bueno, esto está buenísimo, dale, lo adoptamos y vamos para adelante, sino que, ok, listo, adoptémoslo, pero tengamos en consideración algunas cuestiones importantes. Entonces, es muy importante que las empresas adopten un enfoque central en temas de ciberseguridad para adoptar todas estas tecnologías fintech. Entonces, ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer desde mi empresa o quizás también como usuario de estas tecnologías para poder avanzar en este tipo de cuestiones? Entonces, vamos a ver 10 ideas que no necesariamente son algo totalmente nuevo, pero que si alineamos el funcionamiento de nuestras empresas a estas ideas, ¿cierto? A estas opciones que podemos implementar dentro de nuestras organizaciones, va a ser muchísimo más fácil poder disfrutar de todas estas opciones que nos ofrecen las tecnologías fintech dentro de nuestra organización. Entonces, primero, que es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el descubrimiento y gestión de los activos dentro de nuestra organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer paso que debemos dar es poder identificar cuáles son esos dispositivos, cuáles son esos activos, incluyendo la información, los datos que utilizamos, dónde están, quién los accede, dónde se pueden acceder, para poder mantenerlos protegidos y monitoreados. Eso es muy importante. En la medida en que podamos tener una idea de cuál es esa superficie de ataque, es decir, por dónde se mueven esos datos, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los accesos, de qué manera se accede, va a ser muchísimo más fácil entrar a protegerlo. Entonces, uno, esto importante, la gestión de los activos de información. Segundo, tiene que ver con los parches y las actualizaciones de software. Todas estas tecnologías traen una gran cantidad de aplicaciones, de desarrollos nuevos y demás, pero no podemos perder de vista que todo este software es desarrollado por personas, por humanos, por lo tanto, es propenso a fallos. Cuanto más complejos sean y más funcionalidades tengan este tipo de aplicaciones, aumentan las probabilidades de que contenga algún tipo de error o de código que pueden llegar a ser aprovechados con fines maliciosos. Entonces, en este contexto de ciberseguridad es muy importante mantener actualización. Todos los desarrolladores, los fabricantes van desarrollando y van mejorando sus aplicaciones, sus soluciones y demás. Entonces, irlas actualizando al ritmo que los proveedores las van poniendo. ¿Por qué? Porque esos parches de actualización, esos parches como se conocen, que emiten estos desarrolladores de estas aplicaciones, es lo que nos va a permitir mantener esa infraestructura, mantener todo ese entorno controlado, seguro, para evitar o cerrar puertas que pudieran aprovechar cibercriminales para lograr sus acciones maliciosas. Tercero,
Importante el tema de los protocolos y servicios que se utilizan, mantenerlos seguros. Obviamente, ya hablábamos, hay un montón de protocolos que se empiezan a utilizar, entonces vamos por protocolos o servicios que sean seguros, HTTPS, SSH, SCP, SMTP, POP3, o sea, es decir, hay un montón de protocolos que pueden evitar que pueda haber algún uso inadecuado de esas tecnologías y puedan, por lo tanto, comprometer la infraestructura dentro de esa organización o dentro de esa empresa. Aquellos servicios por ahí que no se utilizan o que no sean necesarios y que nos ayuden quizás a reducir esa superficie de ataque, bueno, también es importante. ¿Por qué? Porque al momento de estar intercambiando toda esa información o de estar más abiertos a utilizar este tipo de tecnologías, pues obviamente que puede ser muchísimo más interesante para un cibercriminal tratar de acceder a todos estos tipos de aplicaciones o de soluciones. Entonces, es muy importante tener eso y sobre todo, algo que es fundamental cuando hablamos de la implementación de este tipo de tecnologías y demás, es quizás cuando se hagan las configuraciones o las implementaciones, cambiar aquellos puertos que vienen por defecto, de los servicios por ahí que permiten la administración de los sistemas, más que nada para evitar ataques que puedan llegar a ser automatizados. Ya lo veíamos, les contaba, ¿cierto? Ahora al principio, Evil Num, un grupo cibercriminal que está enfocado en afectar este tipo de instituciones o de organizaciones. Es importante también proteger y estar protegidos alrededor de todas estas alternativas que puede aprovechar un cibercriminal. Cuarto, importante, el tema de los usuarios y el uso de contraseñas. Se vuelve importantísimo, fundamental, el tema de poder monitorear cuáles son esos controles de acceso y el comportamiento que tienen los usuarios, sobre todo aquellos que tienen permisos más elevados. No es un secreto, ¿cierto? Hay que utilizar las contraseñas robustas, contraseñas complejas, eso ya lo hemos hablado, pero es importantísimo y fundamental empezar a agregar métodos de autenticación adicionales, ¿cierto? O lo que se conoce como MFA o múltiple factor de autenticación. En la medida de lo posible, ¿cierto? Que pueda ser, no sé, a través de algo físico, ¿cierto? Llaves físicas, aplicaciones en los dispositivos móviles, autenticación biométrica. Hay una gran cantidad de opciones disponibles en el mercado para securizar o darle ese nivel adicional a nuestros entornos. Entonces, no quedarnos únicamente con el tema de las contraseñas, sino también pensar en el uso de estos múltiples factores de autenticación es importantísimo y sobre todo en el uso de este tipo de aplicaciones. Utilizo algunas aplicaciones recurrentemente y ya lo vienen implementando, ya lo tienen implementado. Entonces, es importante al momento de traer ese tipo de soluciones a la organización, bueno, poder implementarlas también. Quinto, ¿cierto? Ya vamos en la quinta idea. Y esto, obviamente, la implementación y configuración de soluciones anti-malware. Ah, sí, Cami, pero es que vos trabajas en eso y por eso lo decís. Sí, es que es importantísimo porque todo lo que tiene que ver con estas soluciones siguen siendo una herramienta indispensable para proteger el equipo donde trabajan los usuarios. ¿Por qué? Porque es el usuario, esa primera línea por la cual empiezan los ataques y que pueden llegar a comprometer este tipo de dispositivos y por lo tanto poner en riesgo la seguridad de la información dentro de la empresa. Entonces, poder, ¿cierto?, contar con este tipo de soluciones lo que nos va a permitir es poder tener, ¿cierto?, ese entorno protegido y configurar, ¿cierto?, para que se puedan revisar todo lo que tiene que ver con las memorias, los servicios de red y obviamente poder tener un seguimiento y un monitoreo de todo lo que va pasando dentro de esa red. Sexto, la auditoría y registros de eventos, importante sobre todo para las empresas que empiezan a adoptar este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un montón de transacciones, un montón de acceso quizás a los sistemas de intercambio de información y demás. Entonces, tener, ¿cierto?, una auditoría y un registro de eventos, lo que nos va a permitir es poder después, si ocurre algo, ir hacia atrás, investigar algún tipo de incidente y demás, y poder entender qué es lo que pasó, en qué momento pasó y cómo es que ocurrió esas cosas, quizás para investigar posibles fraudes o evitar precisamente que ocurran este tipo de situaciones. Séptimo, importantísimo, soluciones de cifrado de información, sobre todo cuando empezamos a hablar que hay muchos datos que se están yendo a la nube. Entonces, no es solamente cifrar la información cuando está en nuestros dispositivos, sino cuando está viajando. Eso es importantísimo y no se puede perder de vista. En el punto 8, obviamente que todas estas medidas de seguridad que tenemos hay que probarlas. La seguridad ofensiva es una gran opción que nos va a permitir tener esa idea alrededor de
de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, poder entender, no sé, hacer un escaneo de vulnerabilidades, poder entender si un atacante puede lograr tener acceso a esa infraestructura, hacer ejercicios de emulación de adversarios, son cuestiones que es importante ir agregando a la organización o a la gestión de esa seguridad de la información. Y si bien es importantísimo invertir en todas estas medidas de seguridad, es crucial el tema de la educación, ¿okay? Es vital asegurarse que en todos los niveles de la empresa las personas se comprometen con esta mentalidad, y esto nos lleva inevitablemente a la décima idea o al décimo punto muy importante, la capacitación constante. La ciberseguridad no puede ser una iniciativa que simplemente desde la parte directiva se empieza a permear hacia abajo y ya, sino que es importante que cualquier empleado de manera individual se comprometa para evitar, ¿cierto?, precisamente que se eleve este riesgo en materia de ciberseguridad. Todas las personas que están involucradas deben de alguna manera intervenir dentro de este enfoque. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tiene que ver con esa actitud al respecto de la ciberseguridad debe ser importante. La cultura de la empresa debe permearse por todas estas ideas de ciberseguridad. La capacitación constante es precisamente un gran paso hacia esta idea. Así que, de alguna manera, en la medida que todos en la empresa entiendan o comprendan la importancia de todos estos temas de ciberseguridad, obviamente que va a ser muchísimo más fácil adoptar todas estas tecnologías y hacerlo de manera segura. Si no, obviamente va a ser poco probable que se mantenga este enfoque. Así que, sin lugar a dudas, ¿cierto?, como ilustran todos estos ejemplos que estuvimos viendo y que en las charlas anteriores ya, pues seguramente las explicaron muchísimo mejor, la tecnología financiera, digamos que en una gran variedad de contextos en todo el mundo. Y el papel en los negocios globales no solamente va a seguir creciendo en los próximos años, sino que cada vez seguramente van a aparecer más servicios. Entonces, en consecuencia de todo esto, es muy importante que estas soluciones estén debidamente protegidas, si no, pueden haber problemas. Y hay que invertir en fintech, seguro, eso hay que hacerlo, no se puede perder, pero si esta inversión tiene el costo de descuidar los temas de seguridad dentro de las organizaciones, esto sí abre un costo muy significativo en el futuro que puede llegar a desembocar en un ataque cibernético, y es precisamente lo que deseamos evitar, que podamos entender cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles amenazas para poder implementar las medidas de seguridad más adecuadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, gracias por tu presentación. Solo una pregunta para cerrar y dar paso al siguiente conferencista, y es, ¿cómo ves el grado de opciones políticas de ciberseguridad en los países de Centroamérica? ¿Estamos entendiendo realmente la problemática que hay en este punto o todavía pensamos eso es algo que a nosotros no nos va a pasar? Mira, va de a poco, por lo menos a nosotros dentro de SET ya tenemos cada vez acercamientos de diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de industrias que empiezan a querer ir un poco más allá de, ok, tengo un antivirus, tengo un backup, bueno, quiero tener algo más, ¿cómo más me protejo? Ya por lo menos está esa inquietud, falta bastante, falta entender que no es solamente tecnología, es también el tema de la gestión que se hace sobre toda esa tecnología y la educación. Todavía, digamos que en esos temas estamos bastante verdes en la región en general, en Latinoamérica en general, pero por lo menos ya están las ideas y los cuestionamientos. Es simplemente cuestión de seguir avanzando en el tema. Obviamente que la adopción de las tecnologías es muy rápida, entonces no podemos descuidar también pensar en tecnología. Si logramos compaginar esas dos cosas y las vamos llevando de la mano, estoy totalmente seguro que la adopción de este tipo de tecnología va a ser un total éxito para las empresas. Excelente. Camilo, gracias por ser parte de 100 Ideas FinTech y seguimos con nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes.